Imagina un lugar donde el aire se siente denso, casi palpable, impregnado con el sabor amargo del polvo antiguo y la humedad. Un rincón olvidado por el tiempo, donde el silencio y la desolación reinan. En este escenario, un equipo de investigadores trabaja incansablemente. Liderados por Edward Ayrton, un arqueólogo británico, y respaldados por Theodore Davis, un excéntrico millonario estadounidense, sus objetivos, aunque distintos, convergen en una sola misión: penetrar el misterioso muro que bloquea la entrada a una tumba cercana a la del faraón Ramsés VI. No buscan oro ni riquezas. Davis está convencido de que el valle ha agotado sus tesoros. Su meta es despejar el área, remover los escombros y revelar lo que se oculta tras ellos. Pero, de repente, lo inesperado ocurre. La piqueta de un obrero se hunde en un vacío insospechado. Lo que sigue a ese instante los dejará atónitos. Ante ellos, una pequeña entrada, adornada con conjuros protectores e imágenes del libro de los muertos. Una abertura tosca, improvisada, como si alguien hubiera intentado ocultarla, no para proteger tesoros de ladrones, sino para esconder del mundo lo que yace en su interior. Cuando el primer haz de luz de una lámpara de queroseno rompe la oscuridad milenaria, los exploradores no encuentran un lugar de descanso eterno, sino una escena de caos y destrucción. La tumba se asemeja más a un escenario de un crimen, un vertedero donde se arrojaron evidencias a toda prisa. El desorden y la ruina dominan, lejos de la solemnidad de un sepulcro sagrado. En el centro de la cámara, un sarcófago de madera, adornado con oro y piedras semipreciosas, yace cubierto de polvo y fragmentos de piedra caliza. Pero lo más impactante es que uno de sus lados se ha desintegrado, carcomido por la humedad que se filtró a través de las grietas de la roca durante milenios. Sin embargo, la verdadera conmoción los espera al acercarse y limpiar cuidadosamente la tapa del sarcófago. Allí, una máscara funeraria de oro revela un rostro mutilado. La profanación no es obra del tiempo ni de la casualidad. Fue un acto de violencia, de odio visceral, ejecutado con una herramienta afilada. El cartucho sagrado, el óvalo que contenía el nombre del difunto para la eternidad, ha sido arrancado con saña, como si alguien deseara borrar para siempre la memoria del individuo que allí reposa. Alguien que no quería que su alma encontrara el camino al más allá, condenándolo a la eterna oscuridad. Theodore Davis aún no lo sabe, pero se encuentra ante la tumba del hombre más odiado y maldito de la historia del antiguo Egipto: Akenatón, el faraón cuyo nombre fue proscrito durante 3000 años. Para comprender la verdadera trascendencia de este hallazgo, debemos despojarnos de la visión romántica que nos ofrecen las películas de aventuras. En arqueología, el contexto lo es todo, incluso más que el oro o las riquezas. Y el contexto de la tumba, que figura en los registros oficiales con el impersonal nombre de KV55, es sencillamente escalofriante. Un desafío a todas las normas establecidas. Cada detalle clama por una anomalía, una profanación, una violación de las sagradas leyes. Los artefactos encontrados en esta cámara componen un rompecabezas demencialmente complejo. El sarcófago en sí, a juzgar por la forma de la peluca y la silueta del cuerpo en su interior, parece pertenecer a una mujer, posiblemente una reina o una princesa. Sin embargo, una barba ceremonial, símbolo inequívoco del poder faraónico, ha sido añadida de forma tosca y apresurada. Una clara transgresión. Las inscripciones murales han sido borradas, desfiguradas casi por completo. Pero el mayor enigma de esta historia reside en unos misteriosos ladrillos mágicos, hallados en los rincones más insospechados de la antigua estancia, como si hubieran sido ocultados deliberadamente para evitar ser descubiertos. Estos ladrillos no son simples materiales de construcción, sino amuletos de protección dotados de un poder excepcional. Algunos conservan, apenas perceptibles, antiguos jeroglíficos, entre los que destaca un nombre: Akenatón. Estos símbolos y nombres están grabados siguiendo una práctica del antiguo Egipto conocida como damnatio memoriae, que se traduce como condena de la memoria. En el antiguo Egipto, la memoria de una persona era algo sagrado. Se creía que mientras su nombre permaneciera vivo, el individuo continuaba existiendo en cierto modo. Pronunciar el nombre de un difunto no era un simple acto verbal, sino una forma de revivir su espíritu, su esencia vital. Por el contrario, la destrucción del nombre significaba la aniquilación definitiva del alma, privándola de la posibilidad de regresar y encontrar la paz en el más allá. Los egipcios creían que quien pronunciaba el nombre de un fallecido o lo condenaba al olvido, cometía un asesinato metafísico, destruyendo su alma para siempre, sumiéndola en el caos e impidiéndole resucitar y ser juzgada por los dioses. Piensa en esto: un borrado deliberado, una condena eterna,
un destino temido por encima de todo, especialmente ante los jueces de Osiris. ¿Quién yacía en ese sarcófago profanado, adornado con una barba real? Durante mucho tiempo la respuesta fue un enigma. Al principio, se especuló que podría ser la reina Tille, la gran madre de Akenatón, o quizás su misterioso y efímero sucesor, Esmencaré. Pero cuando los científicos realizaron el primer análisis anatómico de los huesos, la verdad emergió. En ese sarcófago reposaba un hombre. La estructura de la pelvis, el cráneo y otros rasgos apuntaban inequívocamente al género masculino. Sin embargo, el cuerpo presentaba extrañas y perturbadoras peculiaridades que desafiaban toda explicación convencional. El cráneo, en particular, era inusualmente alargado. Era largo y se estrechaba hacia atrás, evocando la forma de un huevo o un melón. Tal imagen conmocionó a los especialistas. Piensa en esto. En las representaciones antiguas de Akenatón, a menudo se le mostraba con una cabeza grotescamente alargada, así como con un cuerpo inusualmente largo, un abdomen extraño y caderas que recordaban a las de una mujer. ¿Acaso los antiguos artistas no solo estaban estilizando su imagen, creando nuevos cánones artísticos, sino que estaban representando un hecho médico real? Habíamos encontrado, por fin, evidencia física de la existencia de un faraón hereje cuyo cuerpo, al parecer, había sido destruido por sus enemigos hace muchos siglos. Un faraón cuyo aspecto desafiaba todo lo conocido. Para comprender la brutalidad infligida a ese cuerpo, debemos retroceder en el tiempo aproximadamente 3.300 años. Nos transportamos al Egipto de la dinastía 18, una era en la que la nación alcanzaba la cúspide de su poder e influencia. El oro de las minas de Nubia fluía abundantemente, utilizado para adornos y ostentación. Los vasallos de Siria y Palestina pagaban tributo, y las tierras que rodeaban los templos del dios Amón en Tebas, la actual Luxor, eran tan vastas que su extensión rivalizaba con la de algunos estados europeos modernos. Estos templos poseían sus propios ejércitos y administraban extensos territorios. Los sacerdotes de Amón, una fuerza política formidable, constituían un gobierno en la sombra capaz de imponer sus condiciones incluso a los faraones. Esta organización se había convertido, en esencia, en una colosal corporación política cuyo influjo era ineludible. En este contexto, asciende al trono un joven e inusual faraón, Amenhotep, de quien se decía que era un hombre extraño, ambicioso y, según muchos de sus contemporáneos, un fanático con una visión audaz del futuro. No se limitó a implementar reformas. Inició una lucha contra las convenciones, las tradiciones ancestrales y los dioses. Sus acciones podrían describirse como una revolución, pero no una revolución suave como las que conocemos hoy, sino una verdadera revolución totalitaria impuesta desde la cima. Comenzó una purga implacable de las antiguas instituciones de poder. En el 5.º año de su reinado cambió su nombre, transformándose en Akenatón, que significa agradable a Atón. Imagina un mundo donde un líder decide reescribir las reglas de la existencia. Un líder que prohíbe todas las religiones, cierra los bancos, borra las festividades ancestrales y en tan solo 5 años levanta una nueva capital en el corazón del desierto. Así fue Akenatón, el faraón que desafió lo establecido. Akenatón ordenó la construcción de una ciudad de ensueño, un lugar llamado Ajetatón, que significa el horizonte de Atón, una ciudad concebida en un territorio virgen, donde jamás se habían ofrecido sacrificios a otros dioses. A 300 kilómetros al norte de la actual ciudad de Fif, en la región hoy conocida como Amarna, los arqueólogos que excavan esta urbe ancestral se enfrentan a un enigma. No solo la magnitud de la construcción, sino también la asombrosa velocidad con la que se erigió. ¿La clave? Bloques estandarizados, fabricados con pequeñas piedras que podían ser transportadas fácilmente por una sola persona. Un hallazgo que revolucionó la comprensión de la ingeniería antigua. Por primera vez en la historia, se implementó una línea de ensamblaje constructiva, un precursor de la edificación modular moderna que permitió levantar la ciudad con una rapidez casi mágica. Ajetatón surgió de la arena en un abrir y cerrar de ojos. Sus amplias avenidas fueron diseñadas para el paso de carros. Palacios sin techos, concebidos para que el sol inundara cada rincón con su luz. Y templos colosales, con miles de altares expuestos a la bóveda celeste. Una utopía creada por un solo hombre. Pero detrás de esta visión se escondía una realidad brutal. Miles de manos trabajando hasta el agotamiento, construyendo el sueño del faraón sobre una base de sufrimiento. Los análisis de las tumbas de los trabajadores de Amarna revelan un panorama escalofriante. La mayoría presentaba graves lesiones de columna, signos de artritis, múltiples fracturas y evidencias de agotamiento crónico. Niños,
trabajando codo a codo con los adultos, arrastrando pesadas cargas, a menudo encontrando la muerte en el proceso. Miles perecieron para hacer realidad la visión del faraón, la ciudad del sol, un lugar donde reinara la luz eterna. Mientras Akenatón componía sus célebres himnos al sol, sorprendentemente similares al Salmo 104 de la Biblia, su imperio se desmoronaba silenciosamente. Los documentos de archivo de la época, descubiertos entre las ruinas de la ciudad conocida como Amarna, revelan un panorama inquietante. Imagina esto: tablillas de arcilla, mensajes desesperados enviados por reyes vasallos de Canaán y Siria. ¡Sálvanos, oh rey! Los hititas están tomando nuestras ciudades, nuestros territorios están siendo invadidos. Pero el faraón, absorto en sus rituales teológicos y ceremonias en la nueva capital, permanecía ajeno a estas súplicas. Akenatón había perdido interés en la política y la geopolítica. Las guarniciones se retiraban, los aliados eran aniquilados y las rutas comerciales, vitales para la economía, se bloqueaban una tras otra. La economía de Egipto, que antes se sustentaba en un poderoso sistema de templos, se sumió en el caos. Los precios del grano se dispararon, llevando a la nación al borde de la hambruna. Sin embargo, en Ajetatón, la realidad era muy distinta. Allí, las mesas rebosaban de manjares. La opulencia y la abundancia reinaban en el corazón de la ciudad. ¿Cómo podía existir tal disparidad en un mismo imperio? Regresemos a El Cairo, a su famoso museo, a sus laboratorios. Corría el año 2010. Bajo la dirección del conocido y a la vez polémico científico Zahi Hawass, se puso en marcha el proyecto más ambicioso en la historia de la egiptología, el estudio del ADN de antiguas momias. En el marco de esta iniciativa, los científicos tomaron muestras de la médula ósea de diversas momias, entre ellas la identificada como KV55, la del célebre Tutankamón y otros restos anónimos de la dinastía XVIII. El mundo entero observaba con expectación el desarrollo de los acontecimientos. Los resultados fueron asombrosos, incluso impactantes. El análisis genético confirmó, con una altísima probabilidad del 99,99%, que el individuo sepultado, el faraón Akenatón, no era un ser de otro mundo ni un híbrido, como algunos ufólogos sugieren al observar sus inusuales estatuas y representaciones. La verdad era otra. Akenatón padecía una grave enfermedad genética que se manifestaba de diversas formas y con múltiples síntomas. Genéticos y endocrinólogos aún sostienen intensos debates sobre la lista precisa de diagnósticos que podrían explicar su apariencia y estado de salud. Sin embargo, el panorama general es bastante claro. En la raíz de sus problemas se encontraba el síndrome de Marfan, una enfermedad hereditaria que provoca el alargamiento de las extremidades y los dedos, así como deformaciones en huesos y tejidos. Akenatón tenía extremidades largas y delgadas. Sus dedos parecían patas de araña, y su tórax y rostro presentaban formas inusuales, a veces repulsivas. Es posible que también sufriera del síndrome de Andley-Bixler, una rara condición que causa la fusión de los huesos del cráneo, o incluso del síndrome de Klinefelter, una anomalía genética relacionada con la presencia de cromosomas adicionales. Su apariencia, por tanto, no era un mero capricho artístico, sino el resultado de un conjunto de particularidades médicas que se manifestaron en su cuerpo. Su rostro era alargado, con proporciones extrañas. Presentaba caderas y pecho femeninos, rasgos que solo pueden explicarse por graves trastornos médicos. No se trataba de una nueva corriente en el arte o la moda de la época. Era su verdadero historial clínico, grabado en piedra. Y lo que es especialmente trágico, transmitió esta herencia a su hijo, el futuro faraón, quien alcanzaría la fama gracias a su máscara de oro, que aún hoy deslumbra al mundo. Pero la realidad es que este niño era un ser frágil y enfermizo, un discapacitado incapaz de caminar sin un bastón, debido a la necrosis de los huesos del pie, una enfermedad conocida como enfermedad de Kohler, y a su pie Sambo. La gloriosa dinastía XVIII, aquella que liberó Egipto del yugo de los hicsos y trajo una paz largamente anhelada, comenzó a desmoronarse desde dentro en sus últimas generaciones. Los matrimonios consanguíneos, una práctica destinada a consolidar el poder, paradójicamente condujeron a la extinción de la dinastía, mientras el país se veía asolado por conflictos internos y enfermedades. Pero lo más sorprendente y dramático de esta historia es el enigma de cómo el cuerpo de Akenatón terminó en el Valle de los Reyes, en una tumba ajena, a pesar de que se sabe que murió en su capital, Ajetatón, y fue sepultado en una magnífica tumba excavada en las rocas orientales. Piensa en esto. Los arqueólogos descubrieron esa tumba en el siglo XIX, pero la encontraron vacía. En sus paredes, las escenas que representaban el duelo por la muerte de su hija, Maquitatón,
estaban casi completamente destruidas, y el sarcófago de granito rosa yacía fragmentado en cientos de pedazos. Durante años, se tuvo que reconstruir como un intrincado mosaico para recuperar al menos una parte de su aspecto original. Los historiadores modernos sugieren que el guión de este misterio se asemeja a un tenso thriller político. Tras la muerte de Akenatón, que probablemente ocurrió en el año 17 de su reinado, una figura enigmática ascendió al poder, Esmencara, sobre quien existen numerosas hipótesis. Muchos creen que podría haber sido la mismísima Nefertiti, asumiendo un nombre y un rol masculinos. Y luego, el jovencísimo Tutankamón, su hijo. En ese momento, las antiguas élites, los sacerdotes de Amón que habían sobrevivido y los generales militares comenzaron a recuperar gradualmente su influencia y poder. Ajetatón, la ciudad que había sido el centro de la revolución religiosa, se fue vaciando poco a poco, desapareciendo bajo una capa de arena. Comenzó una contrarrevolución, una restauración de los viejos órdenes. El joven Tutankamón, presionado por sus consejeros, el visir Ay y el general Horemheb, promulgó la estela de la restauración en la que se arrepentía de los pecados de su padre y restablecía el culto a Amón. Pero, a pesar de todo, como hijo amoroso, intentó proteger los restos de su padre de los agentes del nuevo poder. Aquellos que llegaron para imponer un nuevo orden se adentraron en una tumba abandonada, conocida como KV55, o como se decía antiguamente, una tumba oculta en las profundidades del antiguo Egipto. Pero sus intenciones con respecto a esta sepultura no tenían nada que ver con el simple saqueo de tesoros o joyas exóticas. No, sus acciones poseían un significado más profundo, impregnado de rencor ideológico y un deseo de aniquilar la memoria. No buscaban oro ni objetos de valor. Su objetivo era destruir el rostro del difunto, privándolo de la posibilidad de ser reconocido y recordado. Arrancaron la máscara del sarcófago, la que ocultaba el rostro del faraón, para quitarle su última protección y la oportunidad de permanecer en la memoria de los vivos. En la magia egipcia, tal acto se consideraba de suma importancia. La remoción de la máscara funeraria significaba que el alma del difunto perdía la capacidad de ver, oír, respirar o saborear alimentos en el más allá. Era un poderoso gesto mágico destinado a destruir por completo la conexión entre el muerto y el mundo de los vivos. Tras este acto de profanación, los perpetradores grabaron sobre las láminas de oro y las paredes del sarcófago el nombre del difunto, buscando borrarlo de la memoria. Lo único que quedó fue un cuerpo en descomposición, sumido en el caos. La tapa del sarcófago fue arrojada a un lado, dejándolo en ruinas. La entrada a la tumba fue cuidadosamente bloqueada con escombros para que nadie pudiera encontrar jamás el lugar y restaurar su secreto. De este modo, Akenatón debía desaparecer para siempre de la historia, convertirse en un paria, en una especie de enemigo de la era de Actatón, como lo llamaba el pueblo. Y los conspiradores casi lo consiguieron. En las listas posteriores de faraones, como la de Abidos, su nombre simplemente desapareció. En estas listas, justo después de Amenhotep III, figura Horemheb, y los nombres de gobernantes como Akenatón, Semeneskara, Tutankamón y Ay fueron tachados, como si nunca hubieran existido. Se crea la impresión de que esos 30 años, el tiempo que duró su reinado, nunca existieron. ¿Cómo es posible borrar así a un faraón? ¿Qué poder se necesita para intentar reescribir la historia de esta manera tan radical? Imagina esto. Un faraón, borrado de los registros, su tumba profanada, su nombre eliminado. Pero, ¿realmente lograron borrarlo por completo? ¿O quedaron rastros de su existencia esperando ser descubiertos? Dentro del sarcófago, justo debajo de las vendas deshechas por el tiempo, los arqueólogos descubrieron un detalle tan sorprendente como inquietante. Un susurro de la tragedia personal que se oculta tras los muros de esta tumba. Se trataba de delicadísimas láminas de oro, semejantes a las alas de un halcón, elaboradas con una lámina tan fina que resultaba casi transparente. En estas láminas, grabados con precisión, aparecían los nombres de Atón, el dios sol venerado durante el reinado de Akenatón. Estas alas doradas reposaban directamente sobre el cuerpo del difunto. Y esto era crucial. Incluso en el momento de este entierro clandestino, cuando la religión solar ya estaba prohibida y considerada una herejía, alguien, tal vez el propio Tutankamón o sus allegados, se aseguró de que su predecesor partiese hacia su dios, y no hacia el odiado Osiris. Este gesto de amor y lealtad, ejecutado en un clima de odio político y prohibiciones religiosas, revela que, incluso en los tiempos más sombríos, alguien mantuvo viva la fe en el verdadero Akenatón y sus ideales.
Un acto de sincero afecto y respeto, incluso cuando todos los demás intentaban borrar su nombre y su memoria. Pero, a pesar de la destrucción y el intento de borrar todo rastro del faraón, existe una evidencia que apunta a una faceta más íntima de su destino. El análisis del cráneo hallado en la tumba KV55 reveló un dato impactante: la edad del individuo al fallecer. Durante mucho tiempo, se creyó que se trataba de un hombre muy joven, de no más de 20 años. Esta suposición alimentó las dudas sobre su identidad, ya que Akenatón gobernó durante 17 años y tuvo al menos 6 hijas, datos que no encajaban con una edad de 20 años. Este argumento se convirtió en la principal baza de los escépticos, que se resistían a creer en la identidad del cuerpo encontrado. Sin embargo, nuevas técnicas de análisis óseo, sumadas a los miles de fragmentos de ánforas de vino descubiertos en los vertederos, cada uno marcado con sellos y fechas de producción, han permitido a los investigadores reconstruir la cronología de los eventos que llevaron al colapso de la antigua ciudad día tras día. Gracias a estos detalles, podemos vislumbrar lo que realmente sucedió en aquellos tiempos turbulentos, especialmente en el año 12 del reinado del faraón, cuando algo terrible y trascendental ocurrió. En este periodo, las festividades cesaron abruptamente en la ciudad, la alegría y el bullicio se desvanecieron, y el silencio y la muerte tomaron su lugar. Fue en este mismo año cuando una de las hijas de Akenatón, la princesa Meketatón, falleció, y Nefertiti, su gran esposa real, desapareció sin dejar rastro. Las menciones a su nombre se desvanecieron de los registros y monumentos, como si ella misma se hubiera esfumado junto con ese tiempo. ¿Acaso una terrible epidemia se desató en la ciudad, cobrándose innumerables vidas? Los científicos e investigadores modernos sugieren que una pandemia de peste o gripe, traída desde Oriente Próximo por prisioneros de guerra, pudo haber sido la causa del rápido y devastador declive de Amarna. En las entrañas de esa ciudad perdida se han desenterrado fosas comunes, sepulturas masivas desprovistas de todo rito. La evidencia ineludible de una tragedia de proporciones épicas. Miles perecieron, y las plegarias al nuevo dios Atón, elevadas bajo un sol inclemente, resultaron inútiles para detener la muerte. Ante la devastación, la pérdida de sus hijos y el azote del hambre, el pueblo se alejó del dios que no pudo proteger ni siquiera a sus propios profetas y a sus familias. El colapso de aquella utopía, sin embargo, no se debió únicamente a intrigas políticas, sino también a causas biológicas. Si los arqueólogos lograron hallar e identificar a Akenatón en la tumba número 5, una pregunta persiste, resonando a través de los siglos. ¿Dónde está su célebre esposa? ¿Dónde yace Nefertiti? Un enigma que atormenta a científicos y buscadores de tesoros por igual. Pero la historia da un giro inesperado. Recientes investigaciones, llevadas a cabo mediante escaneo láser en la tumba número 62 de Tutankamón, han desatado una auténtica conmoción, dividiendo al mundo académico. El investigador británico Nicholas Reeves descubrió que, bajo capas de estuco y pinturas murales en la cámara funeraria, se ocultan los contornos de accesos sellados. Reeves postula una teoría audaz. La fastuosa aunque reducida tumba del joven rey no sería más que la antesala de un complejo mucho mayor. ¿Qué secretos aguardan tras esa pared norte meticulosamente decorada? ¿Qué vacíos se esconden en la oscuridad? La hipótesis es escalofriante. Allí podría encontrarse otra cámara, la tumba de Nefertiti. La lógica de Reeves es implacable. Tutankamón murió repentinamente a la temprana edad de 19 años. Aparentemente, no hubo tiempo para construirle una tumba real digna de su rango. Fue sepultado entonces en una tumba ajena. Pero, ¿de quién era originalmente esa tumba? ¿Acaso podría haber pertenecido a su madrastra, Nefertiti, quien, según una teoría popular, sobrevivió a su esposo y gobernó Egipto como faraón bajo el nombre de Semenejara? Si esta hipótesis se confirma, imagina esto. Tras esa pared, tras esa puerta tapiada, podría guardar un entierro real intacto, repleto de tesoros que eclipsarían incluso el oro de Tutankamón. Nefertiti no fue solo una reina, sino una gobernante poderosa en la plenitud de su vida, y su tumba podría contener riquezas incalculables. Las tecnologías modernas, como los radares de diversas expediciones, arrojan resultados contradictorios. Algunos revelan la existencia de cavidades, otros la presencia de roca sólida. Las autoridades egipcias, comprensiblemente cautelosas, se resisten a autorizar perforaciones o demoliciones que podrían dañar las valiosas pinturas murales. Sin embargo, la tensión aumenta con cada año que pasa. El peligro de perder la oportunidad de realizar el descubrimiento del siglo se vuelve cada vez más palpable. Nos encontramos en el umbral, tal vez,
del mayor hallazgo arqueológico del siglo XXI. Un descubrimiento íntimamente ligado al drama de Akenatón y al final del periodo amarniense. Descubrir y, sobre todo, identificar con certeza a Akenatón sería un triunfo rotundo para la ciencia, una victoria largamente esperada sobre una maldición que se extendió durante siglos. Pero aquí reside la ironía más fascinante. Fueron precisamente esos intentos desesperados y furiosos por borrar su memoria, sus logros, su nombre y hasta su tumba, los que paradójicamente lo catapultaron a la fama, permitiendo que millones conocieran su historia. Sí, esos mismos esfuerzos por condenarlo al olvido, por desaparecer su imagen y destruir sus huellas, fueron cruciales para que, siglos después, su nombre y su historia resonaran con fuerza entre académicos, historiadores y el público en general. Hoy sabemos mucho más sobre su vida, su personalidad y su destino, que sobre muchos otros faraones que gobernaron Egipto en épocas de paz y prosperidad. Poseemos información valiosa sobre la estructura de su ADN, sus enfermedades, sus decisiones políticas erróneas, sus convicciones y sueños religiosos, e incluso las tragedias que marcaron a su familia. Su esqueleto, hallado en la tumba designada como KV55, se exhibe hoy bajo una cúpula de cristal en el Museo de El Cairo, iluminado por potentes focos y rodeado por la atenta mirada de millones de turistas. Esos huesos, un conjunto frágil de restos humanos, guardan la historia de un hombre que, por primera vez en la historia, se atrevió a proclamar la existencia de un único Dios, un Dios de luz y verdad. Este faraón desafió un sistema de creencias y tradiciones milenarias, luchó con fervor por sus ideas, se mantuvo firme durante 17 años, pero finalmente fue derrotado, sumiendo a Egipto en el caos y la destrucción. Su historia es un recordatorio eterno de que ni siquiera el poder absoluto puede doblegar los cimientos de las tradiciones y la fe de un pueblo en tan corto tiempo. Akenatón nos demuestra que la verdad, por mucho que se intente, no puede permanecer oculta bajo capas de arena y piedra, incluso cuando todos los esfuerzos parecen inútiles. Las excavaciones continúan hoy en el Valle de los Reyes y en las arenas de Amarna, lugares que aún esconden fragmentos de este enigmático rompecabezas. El desierto, implacable, sigue guardando secretos, misterios sin resolver que aguardan a ser descubiertos. ¿Quién fue realmente la joven, la madre de Tutankamón? ¿Era solo su hermana o tal vez también su esposa? ¿Ascendió Nefertiti al trono de Faraón? ¿Fue sepultada con honores que le fueron negados a su esposo? Y sobre todo, ¿qué secretos aguardan tras el muro sellado en la tumba de su hijo? Imagina esto, una dinastía marcada por la controversia, el poder y la muerte. La historia de este faraón, marcado por una supuesta maldición, está lejos de terminar. Cada nuevo hallazgo, cada análisis de ADN, añade nuevas páginas a este relato ancestral que se extiende a lo largo de 3000 años. En el Valle de los Reyes, la quietud es solo una ilusión. Constantemente, algo sucede. Nuevos enigmas emergen, alimentando un ciclo interminable de preguntas. ¿Estamos cerca de la verdad o solo arañamos la superficie de un pasado que se resiste a ser revelado? Agradecemos profundamente a todos los que llegaron hasta el final de este episodio. Su apoyo, sus comentarios y su interés en este tema son de suma importancia para nosotros. No olviden estar atentos a nuestros nuevos materiales y seguir de cerca nuestras publicaciones para mantenerse al tanto de los últimos descubrimientos y noticias del mundo de las civilizaciones antiguas.